Bueno, vamos a empezar con el examen. Comenzar. Vamos a ver. Consulte la ilustración. La PC está conectada al puerto de consola del Switch. Todas las demás conexiones se realizan con enlaces Fast Ethernet. ¿Qué tipos de cables UTP se pueden utilizar para conectar los dispositivos? Bueno, aquí nos está diciendo que la PC está conectada al puerto de consola del Switch, ¿verdad? Por lo tanto es un cable de consola. Cuando son dos dispositivos diferentes, se debe usar cable directo, y cuando son dos dispositivos similares, cable cruzado. Entonces vamos a ver, consola, directo, cruzado. Ok. Consulte la ilustración. ¿Cuál es el problema con la terminación que se muestra? Bueno, básicamente el problema es que es un cable mal terminado, ¿verdad? Esto no debería ir así, no cumple los estándares. Aquí el problema es que la longitud de la parte sin trenzar de cada cable es demasiado larga. ¿Por qué? Porque esto debería estar dentro del conector RJ45. Es un cable mal hecho, no cumple con los estándares. ¿Qué significa el término atenuación en la comunicación de datos? Tiempo para que su destino, fortalecimiento de una señal, fuga de señales es la pérdida de la intensidad de la señal a medida que aumenta la distancia, que hace que la fibra sea preferible al cableado de cobre para la interconexión de edificios. Escoja 3. Conexiones de mayor potencial, susceptibilidad limitada a interferencia electromagnética y radiofrecuencia, y mayores distancias por cable. El puerto es usado cuando un switch envía tramas a un host con la dirección IPv4. Okay. Vamos a iniciar Packet Tracer. Ok, vamos a ver. Utilice la línea de comandos para determinar IPv4 y la dirección MAC de PC0 de la línea de comandos haciendo ping. Utilice la aplicación terminal de PC0 y examinar la trama. Puerto utiliza el switch para enviar tramos al host. Ok, command prompt nos dice que era la 10.1.1.5, ¿cierto? 10.1.1.5. 10.1.1.5. Ok, acá podemos utilizar este comando arp-a. Esto nos va a permitir ver la dirección MAC del dispositivo al cual le hicimos ping. Ahora nos dice que examinar. Ok, entonces debemos ir al switch, enable, show MAC address stable. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. 10.1.1. La dirección MAC es esta.
Show MAC address table. Aquí nos muestra. Esta es la respuesta. ¿Qué término de la capa OSI describe la medida de datos utilizables transferidos durante un periodo determinado? La medida de datos utilizables transferidos. ¿Cuáles de las siguientes son dos acciones que realiza un switch Cisco? Elija dos opciones. Ok, un switch Cisco. No hay una tabla routing, no. Uso de la dirección MAC de origen de las tramas para armar y mantener una tabla de direcciones. Uso de la tabla de direcciones MAC para enviar tramas por medio de la dirección MAC de destino. Esta la otra. Confirmamos nada más. Uso de la tabla para enviar tramas. Es correcto. ¿Cuál es una dirección multicast? La primera. 01005E. ¿Cuáles son dos afirmaciones que describen las funciones o características de la subcapa de control de enlace lógico en los estándares de Ethernet? Enlace lógico. La subcapa agrega un encabezado y trae los datos. El control de enlace lógico se implementa en el software. La capa de enlace de datos utiliza LLC para comunicarse con capas superiores. Claro, por supuesto. Acá están las dos. Cuando se usa el método de switching de almacenamiento de envío, que parte de la trapa de Ethernet se usa para realizar una verificación de errores. CRC en el trailer. ¿Cuál de los siguientes métodos de switching utiliza el valor CRC de una trama? Almacenamiento y envío. ¿Cuál es la dirección MAC de destino de trama de Ethernet al salir del servidor web si el destino final es PC1? Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que son dos redes distintas, ¿verdad? Y la PC1, la PC de destino, tiene una dirección IP de red remota. Por lo tanto, el servidor no puede enviarlo directamente. Tiene que enviarlo al gateway, o sea, el router. Entonces la respuesta correcta sería esta dirección: 00602F 3A07CD. ¿Cuáles de los siguientes son dos ejemplos de switching por método de corte? Bueno, el switching de método de corte se divide en dos: envío rápido y libre de fragmentos. ¿Cuál de las siguientes es la característica NDIX automática? Ok, sabemos que NDIX es vamos a ver, la capacidad de activar o desactivar, la configuración automática, la configuración automática de una interfaz para una conexión por cable directo o cruzado. Cuando el switch tiene esta característica activada, no importa qué cable usemos o qué dispositivos conectemos,
Podemos conectar dos dispositivos similares mediante un cable directo y todo va a estar bien. Sin embargo, no es recomendable hacerlo, ¿verdad? Siguiente. Un administrador de red conecta dos switches modernos mediante un cable de conexión directa. Los switches son nuevos y nunca se configuraron. ¿Cuáles son las tres afirmaciones correctas? Ok, switches nuevos. Bueno, los switches nuevos actuales por defecto traen las características de autonegociación, auto-MDIX y full duplex. Esas tres características vienen activadas por defecto. Así que vamos a ver. El enlace de datos funcionará a la velocidad que admitan a la máxima velocidad que admitan ambos switches. Si ambos switches admiten velocidades diferentes, cada switch funcionará a su propia velocidad máxima. El enlace de los switches funcionará como full duplex. La conexión no será posible a menos que el administrador reemplace el cable. Esta no, porque sabemos que la característica de AutoMDIX está activada, entonces el cableado acá no importa. La capacidad de duplex se debe configurar. Característica MDIX automática, configurar las interfaces. Ya está. Ok, y el enlace entre los switches funcionará a la misma velocidad que admitan ambos. Esto por la autonegociación. El método switch de capa 2 se utiliza para conmutar las tramas entrantes desde un puerto 1000 base T a un puerto conectado a una red 100 base T. ¿Qué método de almacenamiento en buffer de memoria sería el más adecuado? Bueno, aquí debemos saber que 1000 significa la velocidad, ¿verdad? 1000 megabits o 1 gigabit. Base es banda base y esta T nos indica que es un cable UTP, cable entonces esto vendría siendo 1 gigabit sobre cable UTP y esto Fast Ethernet sobre cable UTP y el buffer de memoria que nos permite diferentes velocidades en diferentes puertos es el de memoria compartida. ¿Cuál es el propósito del campo FCS en una trama? Calcular el encabezado, verificar la dirección, determinar si ocurrieron errores, por supuesto. Frame check sequence o la verificación de la trama. Determinar si ocurrieron errores. Okay. ¿Qué dos funciones se realizan en la subcapa MAC de la capa de enlace de datos? Ok, la subcapa MAC. Vamos a ver, agrega información de control de capa 2, proporciona sincronización entre nodos de origen, acá. Permite que IPv4 y IPv6 utilicen la misma interfaz. Se comunica entre el software. Agrega información de control de capa 2. Me parece que es esta. Se comunica entre el software. Esto no, porque esto es LLC. Permite IPv4 de red y medios. No, tiene que ser esta. Permite que IPv4 utilice la misma interfaz de red y medios. ¿Cuáles son los dos dispositivos que comúnmente afectan las redes inalámbricas? Teléfonos inalámbricos, disco duro, centro de entretenimiento y microondas, claro. Estos porque básicamente pues están en el mismo medio que las redes inalámbricas, ¿verdad? Un administrador de red mide la frecuencia de bits a través de la red troncal de la compañía para una aplicación de base de datos de misión crítica.
El administrador advierte que el rendimiento de red está por debajo de la ancha de banda esperado. ¿Cuáles son los tres factores que podrían afectar el rendimiento? Ok, vamos a ver la cantidad de tráfico. Claro, cantidad de tráfico afecta el rendimiento. La sofisticación, el tipo de tráfico, la latencia generada por la cantidad de dispositivos. Ok, la latencia, el tipo de tráfico y la cantidad de tráfico. ¿Cuáles de las siguientes son dos características de un cable de fibra óptica? No le afecta la interferencia electromagnética ni la interferencia de radiofrecuencia. Es más caro que el cable UTP. Resulta el gráfico qué tipo de cableado se muestra. Es un cable de fibra. El tipo de cableado se muestra. Este es un cable UTP. ¿Cuál es la función principal de la capa física en la transmisión de datos en la red? Crear las señales que representan los bits en cada trama en el medio. Crear las señales que representan los bits en cada trama en el medio. En capa física, bits. ¿Qué acción se producirá si un host recibe una trama con una dirección MAC de destino que no reconoce? ¿Qué acción se producirá si un host recibe una dirección de trama que no reconoce? ¿El host reenvía la trama? No, el host responde al switch. El host descarta la trama, por supuesto, si no la conoce, descarta la trama. ¿Qué contiene el trailer de una trama de enlace de datos? Detección de errores. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la subcapa LLC? Proporciona el direccionamiento lógico, proporciona la delimitación de datos, define los procesos de software, coloca en la trama información que permite que varios protocolos utilicen la misma interfaz y los mismos medios de red. Proporciona el direccionamiento lógico requerido, proporciona la delimitación de datos, define los procesos de software, coloca en la trama información de que varios protocolos. Ok, tenemos que corregir una mala. Un equipo de redes compara las topologías físicas WAN para la conexión de sitios remotos al edificio de una oficina central. ¿Qué topología proporciona alta disponibilidad y conecta algunos sitios pero no todos? Ok, Hub and Spoke sabemos que es un tipo de conexión de estrella, entonces eso no puede ser. Maya sabemos que conecta a todos, están conectados todos los sitios. Punto a punto solo conecta básicamente dos hosts, entonces a malla parcial conecta algunos pero no todos. ¿Qué tres elementos están conectados? Están contenidos en un encabezado Ethernet. En un encabezado Ethernet se encuentran las direcciones MAC y en un trailer está la comprobación de errores. Entonces, dirección MAC, encabezado Ethernet y trailer, información de comprobación de errores. ¿Cuáles dos instrucciones describen los servicios proporcionados por la capa de enlace de datos? Por la capa de enlace de datos. Empaqueta varios PDU y capa 3 en un formato que es compatible con la interfaz de red. Garantiza que los datos de la aplicación se transmitan. Define un esquema de direccionamiento. Gestiona el acceso de la trama de red a los medios. Proporciona una entrega fiable.
Mantiene una ruta entre los dispositivos. Ok, yo diría que gestiona el acceso de tramas y empaqueta varias PDU. Durante el proceso de encapsulamiento, ¿qué ocurre en la capa de enlace de datos para una PC conectada a una red Ethernet? Que en la PC conectada a una red Ethernet se agrega una dirección IP, se agrega el número de puerto, dirección lógica y dirección IP es lo mismo ahí. Simplemente quieren enredarnos con eso. Ok, se le agrega una dirección lógica, digo una dirección física, perdón, si estamos hablando de Ethernet, una dirección física. ¿Qué dos campos o características examina Ethernet para determinar si una trama recibida es pasada a la capa de enlace de datos o descartada? Los campos o características. Ok, no, el tamaño mínimo de la trama, los 64 bytes por supuesto, y el FSS, secuencia de verificación de trama. ¿Qué tipo de regla de conmutación sería la mejor? Descripción de CSMACD, método de acceso. ¿Cuál es la función del valor CRC que se encuentra en el campo FCS de la trama? Verificar la dirección física, no. Calcular el encabezado, no. Verificar la integridad de la trama recibida. Verificar, ok. Vamos a revisarlo. Vamos a ver, dice que cable de consola, cable directo, cable cruzado. Ya, consola, directo cruzado. El problema, la longitud de la parte central de cada cable es demasiado larga. Atenuación, pérdida de la señal a medida que aumenta la distancia, que hace que la fibra sea preferible al cableado de cobre, mayor potencial de ancho de banda, mayores distancias por cable, susceptibilidad limitada. Ok. Puertos usados cuando envían tramas a un host. Vamos a verificar nada más. Determinar la dirección IPv4 y la dirección MAC de PCC.
¿Cuáles de las siguientes son dos secciones que realiza un switch Cisco? Dice la dirección MAC de origen de las tramas para armar y mantener una tabla de direcciones. Uso de la tabla de direcciones MAC para enviar tramas por medio de la dirección MAC de destino. Multicast. Estas broadcast. Son algunas afirmaciones que describen las funciones o características de la subcapa de control del enlace lógico. En el enlace lógico se implementa el software. Utiliza el LC para comunicarse con las capas superiores. ¿Sí? Cuando se usa el método de enlace de switching, el método de switching de almacenamiento de envío, que parte de la trama de Ethernet se utiliza para realizar un verificado de errores CRC en el trailer. ¿Cuál de los siguientes métodos de switching utiliza el valor CRC de una trama? Almacenamiento y envío. Aquí sabemos que el servidor envía al gateway predeterminado 0070 3A07cc. De los siguientes son dos ejemplos de switching por método de corte, envío rápido y libre de fragmentos. ¿Cuál de las siguientes es la característica MDIX automática? Configuración automática de una interfaz para una conexión por cable cruzado o directo de Ethernet. Administrador de red conectado a switches modernos. Switches son nuevos y nunca se configuraron. ¿Cuáles son las tres afirmaciones correctas sobre el resultado final? El enlace entre los switches funcionará a la máxima velocidad que admitan ambos. Claro, porque si uno admite 100, un máximo de 100 y el otro tiene un máximo de 50, entonces ambos van a trabajar a 50, ¿verdad? Es por eso que se llama autonegociación. El enlace entre los switches funcionará como full duplex. Capacidad de duplex, la característica de envíos automática. Configurar las interfaces, por lo que no se necesita un cable de conexión cruzado. Los switches de capa 2 se utilizan para conmutar las tramas entrantes de un puerto 1000 base T. Un puerto conectado a una red 100 base T. El método de almacenamiento en buffer de memoria sería el más adecuado. Almacenamiento de buffer compartida. ¿Cuál es el propósito del campo FCS en una trama? Determinar si ocurrieron errores durante la transmisión y recepción. ¿Qué dos funciones se realizan en la subcapa MAC de la capa de enlace de datos OSI? En la subcapa MAC proporciona sincronización entre nodos de origen y destino. Permite que IPv4 e IPv6 utilicen la misma interfaz. Se comunica entre el software. No estoy seguro. Agrega información de control. ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos dispositivos que comúnmente afectan las redes inalámbricas? Teléfonos inalámbricos y microondas.
Un administrador de redes mide la transferencia de bits a través de la red troncal de la compañía para una aplicación de base de datos de misión crítica. El administrador advierte si el rendimiento de la red está por debajo del ancho de banda esperada. ¿Cuáles son estos factores que podrían afectar el rendimiento? Cantidad de tráfico que cruza la red, el tipo de tráfico, la latencia generada. Okay. Las características de un cable de fibra óptica puede afectar la RFI. Es más caro que el cable UTP. Cable de fibra, UTP. Función principal de la capa física en la transmisión de datos. Ya las señales que representan los bits. Acción es producirá si un host recibe una trama con una dirección más de destino que no conoce. Descarta la trama. Contiene trailers de una trama de enlace de datos, detección de errores. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la subcapa LLC? Coloca en la trama información que permite que varios protocolos utilicen la misma interfaz en los medios de red. ¿Cuáles dos instrucciones describen los servicios proporcionados por la capa de enlace de datos? Paquetadores paquetes en formato de trama. Define el esquema de direccionamiento, gestiona el acceso de las tramas a los medios de red. Durante el proceso de encapsulación que ocurre en la capa de enlace de datos para una PC conectada a una red eléctrica, agrega la dirección física. Crea los campos o características de examinar el tema para determinar si una trama recibida es pasada a la capa de enlace de datos o descartada por la NIC. Tamaño mínimo, la secuencia de verificación. Tipo de regla de comunicación sería la mejor. Descripción, acceso. ¿Cuál es la función de valor serio que se nota en el campo de presencia de una trama? Verificar la integridad de la trama recibida. Tengo duda por acá, ¿cuál era? Coloca información de la trama que permite que varios protocolos de capa 3 utilicen la misma interfaz. ¿Dónde estaba la otra? Creo que esta es esta. No estoy seguro. Es que aquí me dicen medios. ¿Qué dos funciones se realizan en la subcapa MAC de la capa de enlace de datos OSI?
a la otra, la 27. B. La 18 y la 27. Permite que IPv4 utilicen la misma interfaz y los mismos medios de red. Básicamente me está diciendo lo mismo. Una interfaz y medios de red. Misma interfaz y medios mismos de red. Y eso es una... Tienen que hacer esta, integra varias tecnologías físicas. Entrega información de protocolo de capa 2 a los datos de protocolo de red. Listo, así era. Ve, por eso es importante revisar sus respuestas.